En la tarde de este martes se realizó en la sala de la Cámara de Diputados la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá, que estuvo a cargo del parlamentario de RN, Andrés Longton. Por más de 2 horas, la secretaria de Estado respondió a los cuestionamientos relacionados a materias de seguridad, situación migratoria en la frontera norte y los hechos de violencia en la macrozona sur. Además de la implementación del plan Calles sin Violencia, entre otros puntos, pero todos bastante vinculados a materias de seguridad. En la instancia, la titular de la cartera estuvo acompañada de sus pares, de otros ministros, Álvaro Elizalde de Sexpress, la ministra del Trabajo, Janet Jara, y la vocera Camila Vallejo. Esta es la tercera vez que un ministro del gobierno del presidente Boric es interrogado o interpelado por un parlamentario de la oposición. Esta es una herramienta que está en nuestro ordenamiento legal hace relativamente poco tiempo, y lo que hace o lo que busca justamente es descomprimir y dar la posibilidad de este enfrentamiento, este debate de ideas y de argumentos, para no tener que llegar a una acusación constitucional que sabemos que es mucho más crítica y es mucho más delicada por los efectos que tiene en el evento de que alguien sea acusado. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Ley de ISAPRES, bajamos un poco y vamos ya descolgándonos del tema que hoy día está tan en cuestión y tan discutido. Y proyectos de ley corta con una finalidad, que es cumplir, como es normal y como es deseable en un Estado de Derecho, es más que deseable, es ineludible en un Estado de Derecho, cumplir los fallos de la Corte Suprema. El cómo se cumplen, bueno, ahí sí que puede ser interpretable, porque de hecho ya han aparecido 2 proyectos. El proyecto que entrega el gobierno, que presenta el gobierno, y un proyecto que estaba de antes, que es auspiciado, que es patrocinado por 5 parlamentarios de oposición, que tienen distinta aproximación de solución a un tema, pero siempre considerando que hay que cumplir un fallo en función de eso. Vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro. Juan Luis, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Matías, gusto saludarle. Igualmente habíamos estado el domingo que era Estado Nacional, pero quedamos pendientes para profundizar, porque ese día era más debate de varios temas y era interesante que profundizáramos un segundito, dado su expertise en este tema. Primero, ¿a usted le parece que los 2 proyectos, cada uno desde su mirada, de su aproximación, intentan al menos lo mismo, que es dar cumplimiento al fallo, tratando de dar continuidad también a un sistema de salud que tiene provisión mixta, público y privada, y su integralidad, más allá de que a usted le guste uno más que otro? Mire, yo creo que claramente la moción parlamentaria de reforma constitucional no apunta en el sentido de aprobar o respetar el fallo. ¿Por qué? Porque derechamente lo que plantea es introducir un factor nuevo, que es el precio base. Recordemos que el precio final de un plan equivale a la multiplicación del precio base, que está definido por ley, por la tabla de factores. Por la suma de la tabla de factores. Por la suma de los factores que componen un plan. Padre, madre y 2 hijos, por ejemplo. Exactamente, corresponde a ese grupo. Entonces, ¿qué hizo la Suprema? Perdón, La Suprema dijo, mire... Disculpe, más prima GES. Más el GES. 3 factores. Sí, más el GES. Pero el GES todavía no tiene una definición distinta. Falta fallo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tabla de factores, según el fallo, se retrotrae a una sola de las más de 900 que han existido durante estos años. Esa tabla tiene un efecto sobre el 40% de quienes tenían contratos vigentes a abril del 2020. La lleva a esa época, 3 años atrás. Y esa aplicación produce una rebaja en el precio final, que es lo que debiera aplicarse una vez que en noviembre se inicie el fallo en plena operación, y a la vez genera una devolución por el cobro en exceso que esto produjo durante estos años a la gente que estaba en esa condición. Sí. Estamos hablando de 725.000 contratos, ¿eh? Multiplíquelos por 3 para sacar el grupo familiar, casi 2 millones de personas. Sí. Entonces, el fallo dice, mire, aquí hay un volumen de dinero que tiene que devolverse y hay una cantidad de contratos que tienen que bajar su precio. Esa es la sentencia. Lo que dice el proyecto de ley de los senadores de oposición, dice, mire, claro, entendemos que hay un fallo que dice esto, pero nosotros queremos, vía reforma constitucional, habilitar que las ISAPRES echen mano del otro componente del precio final, que se llama precio base. Ese precio base
lo van a poder regular y obviamente al regularlo significa subirlo para que así haga un neto que finalmente neutralice la rebaja que se produce producto de la tabla de factores y en definitiva dice, bueno, si hubiese gente que hay que devolverle, si hubiese un determinado precio final que fuera más alto, que no va a ocurrir, tiene que mantenerse como está. En otras palabras, mantiene la situación de hoy. La situación de hoy es la que está reprochada por la Corte Suprema, seamos claros. La situación de hoy es la que la justicia, después de, imagínese usted, 600.000 causas que ingresaron el año pasado y hace años, producto de que la gente está insatisfecha con los precios de sus planes, ha venido reclamando la justicia y por eso la Suprema emite este fallo universal, Juan Luis, que yo creo que es opinable, sí, pero hay que acatar. Usted dice, porque el proyecto de estos 5 senadores, esta moción, ¿no es cierto?, para la modificación constitucional, que es bien compleja, pero yo la leí varias veces, hasta con un experto, hasta que me la explicó. Lo que dice justamente es tratar, y lo dice casi textual, lo podría buscar y se lo leo, pero dice textual más o menos que poder modificar la única patita de la mesa que les queda para modificar, que es el precio base, para conseguir que el precio final de los planes sea lo más parecido, lo dice textual, lo más parecido posible al precio de hoy. Usted dice, eso es lo que está cuestionado por la Corte Suprema. Yo le pregunto, ¿está cuestionado el resultado de un cálculo o está cuestionado por la Corte Suprema la forma como hace el cálculo, en particular los factores de riesgo a distintos componentes de la sociedad? Por ejemplo, hombres, mujeres. Porque ¿por qué la Corte Suprema se va a meter en un precio? No, lo que viene cuestionado, Matías, desde el 2010 es desde el Tribunal Constitucional, sí, que es otro organismo, sí, viene cuestionada la tabla de factores. O sea, que a la gente en el mundo de la ISAPRE se le aplique factores de riesgo por sexo y edad, viene muy cuestionado hace 13 años. Lo que hace la Suprema es que producto del cúmulo de denuncias de afiliados contra su propia ISAPRE, que se han sido fallados a favor, termina diciendo, mire, basta ya, y aquí queremos dictar una sentencia única, y nosotros decimos, señala la Suprema, que es una sola la tabla de factores que debió haberse aplicado siempre, que es la del año 2019, que empezó a aplicarse el 2020, y ordenamos que esa sea la tabla de factores, y de resultar devoluciones hay que hacerla, y de resultar rebaja de precio hay que hacerla, que es lo que finalmente ocurre. Pero hace un cuestionamiento a la tabla de factores, no al precio final, exacto, de un producto. Entonces, si es que el proyecto, no, según lo leí yo, el proyecto de estos 5 senadores dice que hay pero el fallo dice otra cosa. ¿Qué dice el fallo? El fallo dice que si aplicada la tabla de factores única hubiese un alza del precio, no se considerará, a la letra, no se considerará. Claro, solo si es igual o si es por debajo. Ya, pero vuelvo a preguntarle, es esto dice la Suprema, el resultado final en función de la aplicación de la tabla de factores. Ese fallo, los que yo leí al menos a las distintas ISAPRE, por eso son los fallos, no es un fallo, los que leí yo... No, es uno solo, ¿ah? Lo que pasa es que los recurrentes son múltiples. Yo los recurrentes, los que concurren, los que concurren son varias ISAPRE, porque acumula una serie de recurrencias de afiliados en contra de diversas ISAPRE, pero el dictamen es universal. Yo vi la respuesta a 2 ISAPRE. Bueno, sí, pero el dictamen, el dictamen es para todas. Ya, sí, el dictamen es igual a todas, sí, se entiende eso. El concepto es el mismo para todas, la aplicabilidad de esa tabla de factores de riesgo como la única. Pero no hace mención ese fallo al precio base. No hace mención porque la crítica que se establece formalmente por la Corte es sobre la indebida aplicación de una tabla de factores. Claro. No quiere decir esto que el precio base quede libre. De hecho, Matías, la Superintendencia a fines de enero consultó a este punto a la Corte Suprema. Hizo un recurso de aclaración y la Corte Suprema ratifica que el precio base se puede modificar solo por ley. Ni siquiera el superintendente puede hacerlo administrativamente. Entonces, estos parlamentarios, colegas míos, con el respeto que me merecen, como no tienen injerencia porque son materias de derecho social, solo son de patrocinio del Ejecutivo, lo hacen por la vía de una reforma constitucional. O sea, buscan un camino mucho más largo, que es cambiar la Constitución, para decir, permítanle a la ISAPRE meter mano en el precio base. Es lo mismo que pasó y con los retiros. Lo que hacen finalmente, lo que hacen al final es anular el efecto del fallo, porque nadie quedaría debiéndole nada a nadie, quedaríamos como estamos hoy, y por lo tanto los perjudicados, que son las 720.000 personas, jefes de hogar,
quedarían en la misma condición de hoy, habiéndose demostrado en la justicia que se les cobró de más. Ese es el problema. Ahora, se les cobró de más desde el año 2020 en adelante. ¿Cómo se imagina usted un sistema de salud privado? ¿Cómo podría subsistir en el tiempo? Si es que a usted le dicen, mire, va a hacer las modificaciones que establece un fallo, si esa modificación resulta que sube el precio que usted puede cobrar, no lo puede hacer. Pero si baja, tiene que bajarlo. Porque lo que está haciendo aquí, al final, el origen está en cuando se iguala a hombres y mujeres, que es una política pública súper razonable, porque creo que estarían mal la mayoría de los chilenos de acuerdo, ¿no es cierto? No se le puede cargar la mano y más cara a una mujer sencillamente porque es quien engendra un hijo, porque los hijos son, quien espera un hijo, quien da luz a un hijo, porque se engendra entre dos personas, entre otras cosas, ¿no es cierto? Corresponsabilidad. Pero eso es una política pública, distinto al precio técnico de un seguro. Entonces, para igualar eso, si usted le baja a las mujeres, que estamos de acuerdo, ¿cómo equilibra para que el precio de un negocio llegue y no caiga y no colapse? Claro, tendría que usted cambiar de plan a la gente, por ejemplo, y darle planes que tengan menos cobertura. Esa sería una modalidad, en principio. Si usted le baja el precio, usted diría, bueno, entonces usted tiene que caer en su cobertura y tendría menos bonificación, que es una modalidad. A los hombres, pues. Otra modalidad es, como la que se estimó por los parlamentarios que presentaron esto de oposición, es cambiar el precio base. Y es un tema que requiere ley, como no hay posibilidad de hacer una ley, presenta una reforma constitucional. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Que si todos compartimos, y aquí lo han dicho en la Comisión de Salud, las ISAPRES, la oposición, el oficialismo, todos hemos dicho, mire, tres cosas. Primero, el fallo hay que respetarlo. Hay que cumplirlo. Dos, las ISAPRES deben mantenerse viables. Las ISAPRES tienen que tener solvencia. No sacamos nada con hacer cumplir un fallo. Juan Luis, pero ¿qué pasa si no llegan? ¿Pero qué pasa si no les dan los números? Que es una posibilidad, salvo que estén haciendo campaña del terror. Se está examinando. No, pero eso es lo que se está examinando, porque lo concreto es que lo que dice el regulador es que por la aplicación de este fallo, la disminución de las cotizaciones sería del 8%, cifra que no está rebatida. 8%. No es un 90%, es un 8% mensual de caída en las cotizaciones por efecto del fallo. Ahora usted me dice, ¿esto es dramático? Yo le digo lo siguiente. Mire, a primer trimestre de 2022 comparado con primer trimestre de 2023, tenían 21.000 millones de deuda el 2022 a igual época y bajaron a 2.000 millones de deuda ahora. O sea, un dato de hoy. Eso significa que los números rojos no están más rojos. Han ido de a poco mejorando. ¿Usted cree que la ISAPRE está metiendo, ¿usted cree que la ISAPRE está metiendo cuco? No, yo creo que han tenido una primera reacción un poquito catastrófica, con muchas descalificaciones. Yo creo que ellos tienen una discrepancia al final del día con la Corte Suprema, ¿no? Más que con el gobierno. Y hoy día eso quedó en evidencia porque ellos concurrieron, mañana vuelven de nuevo, hay un buen espíritu de diálogo en la Comisión de Salud con todos los sectores, pero en la práctica las ISAPRES, sin decirlo claramente, discrepan del fallo de la Corte Suprema, lo cual es legítimo, pero ellos no han querido ir nunca a presentar un recurso de aclaración, un informe del derecho, que lo podrían hacer. No descartan hacerlo. Pero yo preferiría en eso más sinceridad para explicitar con quién es la polémica, porque al gobierno lo han acusado de todo, de querer exterminar la ISAPRE, de querer hundirla, se ha dicho de todo. Pero en la práctica, hoy lo que hay es un proyecto de ley que busca mantener la solvencia de la ISAPRE y a la vez cumplir el fallo que es lo que corresponde en una república. Por último, entiendo que la senadora Jimena Rincón envió un oficio a la Corte Suprema solicitando que se manifieste si este proyecto, a la cual ella es firmante, incumple o cumple el espíritu del fallo, que hay que cumplir sin duda como fallo. ¿Eso es así? Y si es así, y si la Corte Suprema se pusiera en el evento que les dijera, sí, si se aprueba esta reforma que ustedes plantean, se daría cumplimiento al fallo. ¿Usted quedaría más tranquilo con eso? Mire, yo dudo que ese oficio, si es que se envió, tenga respuesta, porque la Corte Suprema lo que ha dicho públicamente es que ellos no se van a pronunciar más sobre sus propias sentencias, solo dieron un alargamiento de plazo hasta noviembre, y decidieron dejar en manos de las Cortes de Apelaciones si alguien quiera reclamar o impugnar en base a una queja por su propio plan de salud. Eso es lo que se ha dicho formalmente hace pocos días por la vocera de la Corte Suprema. Por lo tanto, dudo que si hubiese un oficio se va a responder. Y segundo, el proyecto de ley de los senadores de oposición está en duda también que logren los 4/7 necesarios en la sala
cuando en 2 semanas más se someta a votación. O sea, yo creo, sinceramente, que ese proyecto se colocó en el tapete ahora para poder presionar de algún modo a raíz del proyecto del gobierno, una especie de empate político, digámoslo así, para presionar también sobre la base de las propias ideas. Yo creo que todo esto es legítimo, no lo descalifico, pero creo yo que finalmente, por lo que observo, va a primar la discusión sobre el proyecto del Ejecutivo por sobre esa reforma constitucional que hoy día claramente no veo yo que tenga o respuestas de la Suprema o quórum suficiente en el Senado para seguir avanzando. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta pronto, Matías. Chao, Juan Luis, hasta pronto. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos viendo Medianoche. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más relevantes del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo aquí en Medianoche. Esto fue parte también del bloque anterior de conversación en Medianoche. Si se aprueba hoy la ley corta, en septiembre está cerrado el sistema de ISAPRES. Esta frase la dijo el presidente de las aseguradoras privadas, quien fue invitado al Congreso donde tuvo un cara a cara con la ministra de Salud. El presidente Gabriel Boric llamó a cumplir el fallo de la Corte Suprema luego de este proyecto alternativo presentado por senadores de oposición. La forma como está presentado no hace viable la puesta en marcha del fallo. Este es un problema que han generado las ISAPRES y el gobierno lo que está haciendo es buscando una solución a través del proyecto de ley que ha presentado. Que los fallos de un poder independiente se deben cumplir. Que claramente no ha leído el proyecto de ley y que claramente sus asesores no lo han hecho y lo desinforman. Son las distintas miradas, distintas posturas respecto a un tema que tensiona. El futuro de las ISAPRES está sobre la mesa tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras devolver a los afiliados cobros en exceso por 1.400 millones de dólares y ajustar las denominadas tablas de factores. Hasta la Comisión de Salud del Senado llegó el presidente de las ISAPRES a exponer sobre la ley corta que empuja la moneda, instancia donde el sector privado lanzó una dura advertencia. Si hoy día sale el proyecto de ley, si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema ISAPRES. Representante de las ISAPRES que en el Congreso tuvo un nuevo cara a cara con la ministra de Salud, quien en nombre del gobierno lanzó fuertes críticas al rol de la industria. Ellos hicieron una exposición que abundan en los problemas que implica para ellos el fallo, pero no en contribuir a plantear soluciones. Yo le planteé directamente que esperábamos una propuesta más concreta. Tensiones que escalan a nivel político, luego que la oposición arremetiera con un proyecto alternativo que fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, una reforma constitucional que apunta a darle viabilidad financiera a las ISAPRES, pero sin devolución de recursos ni bajas en los planes para los cotizantes. El presidente Gabriel Boric entró de lleno al debate. Debo decirlo, yo soy crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de ayer en la Comisión de Salud del Senado, porque desde nuestra perspectiva como gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente. Palabras que no gustaron a los impulsores del proyecto. Estoy dirigiendo un oficio a la Corte Suprema en la que solicito un pronunciamiento acerca de si el proyecto de reforma constitucional que presentamos se ajusta a la sentencia. Debate en torno al sistema privado de salud que motivó al presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, a solicitar información al CERVEL respecto al eventual aporte de las ISAPRES a campañas políticas, solicitud que se genera justo después de que el medio electrónico Interferencia publicara que exdirectores de ISAPRES, entre ellos los exministros Gerardo Varela y José Ramón Valente, hicieron aportes de manera individual a las campañas de los senadores y actuales presidentes de RN, Francisco Chaguán, y de la UDI, Javier Macaya. Este último evitó responder al respecto. ¿Por qué el sistema político no enfrentó este problema hasta el año 2023? Y hay una hipótesis es que acá ha habido financiamiento antes del caso Penta, antes del caso Soquimich, donde después cambia la regulación. Ha habido financiamiento a campañas parlamentarias, a campañas presidenciales. Y en esta última jornada las clínicas entraron a la discusión
también salpicadas por el complejo momento financiero de las ISAPRES. La incerteza sobre la subsistencia del sistema asegurado privado que vivimos hace meses se suma a la dificultad por el alto nivel de deuda que las ISAPRES mantienen con nuestros establecimientos. La ley corta que hemos conocido no entrega soluciones concretas al sector. Un debate intenso que sigue subiendo de temperatura y que definirá el futuro del sistema privado de salud. Seguimos con informaciones de la jornada y seguimos con política. La ministra del Interior, Carolina Toá, enfrentó una tensa interpelación en el Congreso Nacional en la que abordó la crisis de seguridad en el país. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, fue el encargado del cuestionario que generó un intenso cruce de declaraciones entre el parlamentario y la encargada de la seguridad del país. La llegada de los protagonistas de la jornada, gobierno versus oposición, en una esperada sesión en el Congreso Nacional. El diputado interpelador llegó entre aplausos, la ministra interpelada, acompañada por miembros del comité político. Es necesario que tantos ministros estén acá pensando en el bien de Chile. Enfrentamiento de ideas entre la encargada de la seguridad en el país y el diputado de RN, Andrés Longton. El diputado Andrés Longton a saludar a la ministra Hernando, al ministro Elizalde y a la interpelada. Interpelación a la jefa del gabinete convocada por la llamada crisis de seguridad. Pedirle un minuto de silencio por los mártires de Carabineros. Silencio que dio paso a más de 2 horas de debate. ¿Puedo tener un cronómetro para ver el tiempo? Cita en el Congreso en donde se abordó la crisis migratoria, el control de la delincuencia y el aumento del crimen organizado. Según el parlamentario, entre 2021 y 2022, las cifras se traducen en 2 homicidios, 8 violaciones y 35 portonazos al día en el país. Ese es el triste registro que está dejando este gobierno, que son los números más altos de los últimos 6 y 7 años. Efectivamente, Chile tiene un problema y mientras más lo entienda y salga de este darse vuelta y enredar con la cifra, mejor, más vamos a darle utilidad a esta sesión hoy día. Cifras que, si bien dicen han disminuido, para Interior eso no es suficiente, más en regiones como la Araucanía, tema obligado a un año que esta administración decretara su primer estado de excepción en la macrozona sur. Yo le pregunto directamente, ministra, ¿usted cree que hay terrorismo en la macrozona sur? ¿O van a seguir hablando de violencia rural y faltando el respeto a las cientos de víctimas de dicha zona? Y el presidente Boric ya ha dicho claramente, con todas sus letras, que en la macrozona sur hay acciones que tienen carácter terrorista. Y por eso es que vamos a modificar la ley. Ley antiterrorista cuya modificación se espera concretar en el segundo semestre de este año. Cuestionario que continúa apuntando al respaldo a Carabineros. No hay ninguna duda sobre ello, aseguró Toá. A quienes nos interesa policía fortalecida deberíamos dejar de lado de una vez y para siempre el uso político de Carabineros. Dudas y preguntas que apuntaron al rol, actitud y presencia de la jefa del gabinete en la sede del Poder Legislativo. Pero habría sido bueno que usted hubiera participado de la discusión en la Comisión de Seguridad, ministra. Le echamos mucho de menos en esa comisión. De las 45 sesiones que ha tenido el Congreso durante este año, yo he estado presente en 30. He asistido un 66%. El problema que tenemos hoy día es de seguridad. Y en la Comisión de Seguridad usted nos sobrepasa el 5%, ministra, de asistencia. Agenda legislativa del gobierno, otro de los temas abordados. Yo le voy a mostrar, ministra, cuál ha sido la agenda del gobierno en materia de seguridad en este Congreso. Estos 3 proyectos, ministra, miren. De una sola hoja. Es bien impresionante esto porque los datos, entiendo, son de público conocimiento. El gobierno del presidente Boric ha presentado 10 proyectos en materia de seguridad. 10. Creo que sería bueno leerlos porque parece que ha sido tan rápido que a lo mejor ha pasado la memoria, los ha pasado por alto. Cruce de declaraciones que también evidenció el malestar de la oposición por las llamadas 2 almas del gobierno. Si seguimos esperando que el proyecto salga a la pinta del Partido Comunista y el Frente Amplio, la verdad es que no vamos a tener agenda de seguridad, ministra. El Ejecutivo por lo menos no está haciendo proyectos para dejar contento a algún partido de su alianza de gobierno. Y haría bien la oposición en no proponer medidas con las que tampoco están de acuerdo para dejar fuera de juego al Partido Republicano. Llamado a la búsqueda de acuerdos en una sesión especial en la que también intervinieron representantes del resto de las bancadas de diputados. Esto fue simplemente un triste espectáculo. Creo que el gobierno no tiene convicción. Necesitamos claridad de agenda, sus posturas y sus avances. Interpelación de la ministra Carolina Toá, la tercera del gobierno del presidente Gabriel Boric. Siempre es importante el debate y creo que siempre hay que tratar de sacarle el mejor partido, pero ciertamente la agenda del Ejecutivo en materia de seguridad no se hace para esta interpelación. Esta instancia es para que la ministra diera respuestas claras respecto a qué va a hacer
ahora, en el mediano y largo plazo. Nueva sesión que enfrentó posturas entre La Moneda y Chile Vamos por uno de los temas de mayor preocupación para la ciudadanía, la seguridad. Continuamos con política, vamos a la comuna de Viña del Mar. Esta noche el presidente Gabriel Boric se reunió con parlamentarios de la Araucanía y el Biobío para abordar distintos temas, entre ellos el plan Buen Vivir. Vamos a tomar contacto con Marcelo Álvarez desde Cerro Castillo. ¿Cómo estás, Marcelo? Exactamente, buenas noches. Poco más de 2 horas duró esta reunión entre el presidente Gabriel Boric y los parlamentarios de la macro zona sur del país, de la 8ª y la 9ª región principalmente, que llegaron invitados por el mandatario para conocer acá en el Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar los avances del plan Buen Vivir y también de lo que va a ser el plan de paz y entendimiento que pretende implementar en los próximos meses el Ejecutivo en la zona macro sur de nuestro país tan golpeada por la violencia rural y los conflictos con la etnia mapuche. Pues bien, cuando los parlamentarios llegaron a eso de las 7:30, 7:45 de esta noche, llegaron bastante agitados, básicamente, y con un ánimo de exigirle al presidente de la República la posibilidad de avanzar del estado de excepción al estado de sitio en algunos sectores muy acotados de la Araucanía, donde la violencia rural se ha empoderado de la situación. Ponían de ejemplo lo que ocurrió durante esta jornada en la comuna de Traiguén, en el sector de Quechereguas, por ejemplo, básicamente a propósito de los atentados que sufrieron un camionero que fue atacado por un grupo de encapuchados que armados lo obligaron a bajarse de un camión, le quitaron la máquina, la quemaron, le sacaron la ropa y le dispararon, le hicieron una herida, le causaron una herida en uno de sus hombros. Y lo que ocurrió también con un agricultor ahí también en Traiguén, que estaba realizando labores agrícolas en un potrero, atacaron su camioneta, llegaron en un vehículo, un grupo de encapuchados, le dispararon, le causaron heridas en el estómago y en una de sus piernas, y a uno de sus trabajadores, conductor de un tractor, le hirieron también en una pierna. Una situación que pusieron de ejemplo ante el presidente de la República y que pretendían que fuera el detonante para que el mandatario los apoyara o diera luces respecto de la posibilidad de avanzar del estado de excepción al estado de sitio. Pues bien, eso no ocurrió. Señalaron hace un rato cuando salieron de la reunión que el presidente ni siquiera les dio pie para esa situación, que los escuchó quejarse del tema de la seguridad, que ellos querían conversar de ese tema, pero el mandatario les dijo claramente que la invitación era para otra cosa y que recién a partir del 1 de junio próximo, después de la cuenta pública al país, el presidente los va a volver a citar acá en el Palacio de Cerro Castillo para seguramente planificar nuevas acciones tendientes a disminuir la sensación de inseguridad en la macro zona sur de nuestro país, tan golpeada por los hechos de violencia. Vamos a escuchar lo que señalaron los parlamentarios, las reacciones tras esta reunión de poco más de 2 horas con el presidente Gabriel Boric acá al interior del Palacio de Cerro Castillo. Y esperábamos alguna respuesta o que hubiese algún cambio en las medidas o en la forma en cómo está operando hoy día el estado de excepción, que es un estado acotado, con limitaciones que la hemos reiterado durante el tiempo. Solo va a algunas de las rutas, no a todas tampoco, y por lo tanto mañana vamos a rechazar esta medida porque nos parece que es absolutamente insuficiente y no podemos resignarnos a medias y que no están dando el ancho para lo que la gente quiere. Yo venía a solicitar estado de sitio para la región de la Araucanía. Comprometió él, después del discurso del día 1 de junio, comprometió que íbamos a tener una nueva reunión exclusivamente de seguridad. En virtud de la misma sensatez que le planteó el presidente de la República, nosotros como bancada vamos a apoyar el estado de excepción porque no podemos dejar a la gente de la región de la Araucanía y el sur de Chile sin ninguna medida de protección. Queremos estado de sitio, pero no podemos dejar a nuestra zona con la desprotección, así es que los militares de todas maneras son necesarios en la zona. Mi sensación es que hay una desconexión por parte del presidente y del equipo de trabajo del presidente. Fuimos citados a una reunión en la cual el propio presidente nos dice que no vamos a hablar de seguridad, sino que vamos a hablar del plan de paz y entendimiento, el plan del buen vivir, que me parece bien, pero sin seguridad, sin que las personas nos sintamos seguras en la región, prácticamente no hay nada. Aquí hay mucho diálogo que abordar, pero no por eso vamos a soslayar la necesidad de seguir trabajando en materias de seguridad. El presidente se ha comprometido también a seguir abordando ello, a condenar todos los
hechos de violencia y eso lo ha manifestado hoy día y por lo tanto hay mucho que avanzar. Yo siento que la discusión que tienen entre republicanos y la UDI se queda con las banderas de la derecha y quién es más duro. Creo que no pueden seguir sometiendo más al Congreso y al país a esa resolución de un conflicto interno que es propio de un partido de extrema derecha y otro de derecha que está perdiendo el bastón de mando al interior de ese conglomerado. Para ellos entiendo el mal sabor de no abordar el problema de la seguridad, pero hay que entender que en Chile no solamente se vive de seguridad, Chile también necesita soluciones políticas a conflictos políticos. La gente de Chile también necesita que el camino del diálogo sea uno de los principales caminos que debemos abordar para poder tomar esta problemática histórica de la forma que corresponde con soluciones políticas. Lo que sí plantearon con claridad y escuchaban ustedes era la posibilidad de que mañana, cuando se tenga que votar una nueva extensión del estado de excepción, algunos de los parlamentarios que estuvieron reunidos con el presidente de la República hablaron abiertamente de rechazarlo. Seguramente va a haber mucha tarea de parte del Ejecutivo y sus ministros para lograr los votos necesarios para extender este estado de excepción y por lo mismo el trabajo se va a centrar mañana en el Congreso. Algunos, como el diputado Mauricio Ojeda, señaló que él va a votar a favor del estado de excepción básicamente porque es lo menos malo dentro de toda la situación que viven allá en la Araucanía. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Gracias por este contacto. Ponga atención a lo siguiente. Adiós a las condenas que incluyen clases de ética y sentencias que generan rechazo ciudadano. El Congreso dejó lista para hacer ley la nueva normativa que aumenta las sanciones para los llamados delitos de cuello y corbata. Penas efectivas de cárcel, altas multas también, dejarían atrás las polémicas sanciones que marcaron casos emblemáticos como por ejemplo el caso Penta y SQM. Importante la clase de ética, ¿no? Llegada que será recordada como la imagen de una sentencia que a nadie dejó conforme. En abril de 2019, Carlos Alberto Delano inició clases de ética porque así lo estableció su condena. Misma pena que recibió el otro socio fundador de Empresas Penta, Carlos Eugenio Lavín, tras ser declarados culpables de delitos tributarios en el caso que remeció al mundo político empresarial. Bullado caso Penta, uno de los emblemas del llamado financiamiento irregular de la política, que para el fiscal que inició la investigación debió tener un destino diferente, el que solo se habría logrado si hubiese existido la recién aprobada ley que sanciona los delitos económicos y atentados medioambientales. Los casos que se han conocido ampliamente, ¿no es cierto?, de defraudaciones millonarias o de financiamiento ilegal de la política, probablemente con esta ley habría sido mucho más difícil que se hubieran establecido penas alternativas al cumplimiento de la cárcel y, por ejemplo, sanciones como las famosas clases de ética. La ley que sanciona los llamados delitos de cuello y corbata era parte de la agenda de seguridad acordada entre el Ejecutivo y el Congreso, despacho que estaba pendiente, eso sí, hace 3 años porque el proyecto lo ingresó un grupo transversal de parlamentarios en 2020. Si alguien hace un atentado a la economía, un atentado a la libre competencia, se colude, o, por ejemplo, respecto a lo que incorporamos ayer también, respecto a delitos ambientales, va a haber un castigo fuerte. Nunca vamos a amparar y siempre vamos a estar por aplicar mano dura a aquellos que violentan la ley, atentan contra la buena fe de los consumidores. Si uno trae de contrabando toneladas de ropa falsificada, se hace millonario y nunca pasa un día en la cárcel. Por eso hicimos esta reforma a todos los delitos económicos. Así casos como Penta, La Polar y SQM tendrían otras consecuencias bajo el alero de esta ley que pronto será promulgada. Las penas de cárcel efectiva en estos 2 últimos casos se habrían concretado sí o sí según el Ejecutivo. En un caso, con esta nueva ley podrían tener penas entre 5 y 10 años y en el segundo, en el caso de La Polar, podrían tener entre 12 y 14 años. Entonces, esta idea de que aún aquellos que participan de estos delitos puedan ir efectivamente a la cárcel debiera transformarse en un gran disuasivo para no solo esas personas, sino que las empresas donde trabajan esas personas. Porque un disuasivo para las empresas, porque ellas también reciben sanción si se cometen delitos económicos bajo esta nueva ley. ¿Cómo habría afectado esto a SQM en el caso del financiamiento irregular de la política? Lo que terminó sucediendo fue que se estableció una suspensión condicional con una multa muy baja, que era menos del 1% de las ganancias anuales que tenía SQM.
Esta nueva ley lo que hace es establecer, por ejemplo, sanciones de multa en relación a los ingresos que tiene la compañía. Las sanciones, según esta nueva ley de delitos económicos y medioambientales, también aumentan las multas a las personas que cometen los delitos, sanción que se calculará según el ingreso de los condenados y que, según la ley, podría iniciarse en media UTM, cerca de 31.000 pesos, hasta 300.000 unidades tributarias mensuales, más de 19.000 millones de pesos. Seguimos con informaciones. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios llegaron a su menor nivel en más de un año. Una luz de esperanza para un sector de la construcción que ha sido muy golpeado y también con una importante pérdida de empleos. De hecho, fue el propio presidente Gabriel Boric quien llamó a la banca para que vaya en su apoyo. El sector de la construcción se encuentra frente a un panorama a cuesta arriba. Son cerca de 760.000 trabajadores. Si nosotros tuvimos pic de 800.000 trabajadores, lo cual ha ido bajando. Por lo tanto, tenemos que retomar esa senda de crecimiento para que más chilenos tengan trabajo. Y claro, según los últimos datos que entregó la Cámara Chilena de la Construcción, durante el primer trimestre de este año se estima una pérdida anual de 46.000 empleos y proyectan una caída en la inversión cercana al 6% durante el 2023. Y si bien han existido iniciativas como reajustes en obras o la creación de un fondo con garantías especiales, no han sido suficiente. Por lo mismo, fue el propio presidente Gabriel Boric el que hizo un llamado durante el desayuno anual de este sector. Y hemos buscado diferentes mecanismos para apoyar el sector de la construcción, pero hay otros actores que también pueden aportar más. Y permítanme hacer un llamado a los bancos en particular, para que faciliten los créditos al sector de la construcción, que no lo están haciendo fácil. Palabras del mandatario que generaron una serie de reacciones. Falta más apoyo para reactivar justamente la economía que hoy día está bastante alicaída. Eso es importante, un actor importante es la banca y creo que ya hemos tenido conversaciones con ellos y vamos por el buen camino para ir resolviendo los problemas que nosotros tenemos como industria. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy día para el plan de emergencia habitacional y para la reactivación de la industria de la construcción tiene que ver con la actitud de los bancos. Por eso le pedimos a los bancos que repiensen y que revisen las condiciones de los créditos. Pero los bancos no son los únicos que jugarían un rol importante en la reactivación del sector. Según detallaron desde la Cámara Chilena de la Construcción, es necesario avanzar en seguridad, menos burocracia y, lo más importante, llegar a acuerdos en materia tributaria. Arribamos rápido a un buen acuerdo para que efectivamente la incerteza respecto de la reforma tributaria se vaya y los inversionistas tengan claridad de cuáles van a ser el ámbito en el cual ellos se pueden mover. Un momento complicado para la construcción, al que asoma una luz de esperanza y tiene que ver con las tasas de interés para créditos hipotecarios que llegaron en la primera semana de mayo a 4,16%, su menor nivel desde enero del año pasado. Es una buena señal porque hace muchos años que no se veía eso. Estaban demasiado altas las tasas de interés. Está bien, va eso a ayudar a estimular la economía y hay harto, el mercado inmobiliario está ahí, mucho. Muy bien me parece, aunque aún así es muy difícil que las personas puedan comprar algo. Cifras que podrían mantenerse a la baja. Las tasas de interés van muy de la mano con los movimientos de la inflación. En la medida que la inflación baja, las tasas de interés también deberían tener un retroceso. Una noticia esperanzadora que puede ayudar a muchos a apostar por la casa propia y de paso darle un mayor dinamismo a un sector de la construcción que necesita reactivarse con urgencia. 1 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Yesenia Yamet para conocer las informaciones policiales de estas últimas horas. Yesenia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está la lluvia? ¿Llueve o no llueve a esta hora? Hola Marco, mira, aún caen algunas gotitas, como dice el meme, fuimos santiaguinos sorprendidos por esta leve llovizna, pero vamos a quedar atentos y continúa lloviendo más tarde. Pero ahora te invito a que pasemos a revisar lo que tú ya nos mencionabas, las principales informaciones policiales de la jornada. Partimos en la comuna de San Miguel, ya que los vecinos fueron sorprendidos por disparos al interior de un edificio. Todo esto en un edificio ubicado en calle Lazo. Esto ocurre
cuando 3 desconocidos llegan hasta este lugar, hablan con el conserje y se hacen pasar por clientes. Habían concretado una venta de una gargantilla de oro al interior de un departamento de este edificio. El conserje los deja ingresar. Una vez que ellos llegan hasta este edificio a juntarse con el comprador, lo amenazan con un arma presuntamente de fogueo y le roban esta gargantilla. Al bajar se encuentran con el conserje de frente, a quien le disparan. Sin embargo, este disparo no logra darle a este conserje y finalmente ellos escapan del lugar. Aún se desconoce su paradero. Yo los invito a que pasemos a revisar las declaraciones de los vecinos como también de Carabineros al respecto. Y bueno, lo que se escuchó fue un disparo. Mi mamá lo escuchó más que nada y bueno, me avisó. Yo estaba con el ruido mío de la pega y ahí salimos a ver y estaba todas las cosas. Tengo entendido que trataron de entrar a un piso del edificio y salieron. Encontraron como la vaina del arma, era un arma de fogueo, o sea, solo fue ruido, sin proyectil, y golpearon al conserje y se fueron. Ellos vienen a hacer una compra de una garantía, un previo acuerdo anteriormente, por lo que sustraen la especie, intimidan a la víctima con arma de fuego, supuestamente. Al bajar los sujetos al sector de consejería, ocasionan un disparo y se logra la agresión al conserje. Bueno, Marcos, nos vamos ahora hasta la comuna de La Reina, ya que dolor de garganta y picazón de ojos fue parte de lo que sufrieron algunos vecinos de esta comuna. Todo esto debido a una emanación de gases desde un laboratorio llamado Difenan. Todo esto ocurre cuando un reactor de 2.500 litros que almacenaba productos como peróxido de hidrógeno, ácido acético y ácido sulfúrico comienza a desbordarse. Es a raíz de eso que se produce una emanación de gases, que los gases se evaporan y comienzan a emanarse. Fueron los trabajadores y los vecinos los que alertan de esta situación. Llega rápidamente bomberos al lugar y se realiza la evacuación solamente de los trabajadores. Por esta situación no hay personas lesionadas. Sí, se hizo una revisión a los trabajadores a la medida que iban saliendo. Revisemos qué fue lo que dijeron las autoridades sobre este hecho. Es un derrame de un reactor. Un reactor es un equipo donde estaban mezclándose 3 productos. Esta mezcla reaccionó, liberando vapores al ambiente. Y posteriormente se generó un derrame de este producto en un pretil. Rebalsó ese pretil y tenemos parte de la empresa que está con ese derrame. De la autoridad sanitaria, lo que sucedió acá es que es un proceso químico que realizan a diario. Se descontroló. Es parte de la investigación saber qué fue lo que sucedió, por qué esto se salió de control. Y finalmente, por parte de la autoridad sanitaria, se inicia un sumario sanitario, una investigación sumaria para poder determinar qué fue lo que reaccionó en este caso, para poder determinar cuáles son las condiciones laborales para los trabajadores. Estuvimos trabajando durante la tarde para monitorear esta situación que se presentó en el laboratorio DIFEM de la comuna de La Reina. Afortunadamente no hay vecinos heridos y queremos dar la tranquilidad de que la situación en este momento se encuentra controlada gracias al trabajo que se estuvo realizando por parte de la autoridad sanitaria y por bomberos en la comuna. Bueno, Marco, afortunadamente no existieron trabajadores que se hayan visto mayormente afectados por esta situación. La empresa tendría que volver a funcionar en los próximos 5 días, sin embargo, va a ser este sumario administrativo que interpone la Seremi de Salud, la cual va a definir esa situación. Nosotros vamos a quedar atentos a lo que continúa ocurriendo en materia policial en las calles de Santiago y también a las lluvias que tú nos preguntabas al comienzo de este despacho, Marco. Yesenia Yamet, muchas gracias por este contacto. Hay que recordar que hay alerta temprana preventiva en las comunas cordilleranas y precordilleranas de la región metropolitana por este evento meteorológico. Gracias, Yesenia. Nos vemos. Que estés bien. Nos vemos. 1 de la madrugada con 59 minutos. Pausa y ya volvemos. Internacional. Volvemos a medianoche y revisamos noticias del mundo. Las tensiones están al máximo en Ecuador luego de que el presidente Guillermo Lasso comenzara su defensa en la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio público, un juicio político.
Esto comenzó cerca del mediodía en el país sudamericano, donde el mandatario podría ser destituido de su cargo por acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos. La asamblea cuenta la presencia de 109 parlamentarios de los 137 de mayoría opositora, entre estos algunos legisladores que se presentaron con carteles con la consigna "No, Lasso, no". Una eventual destitución del presidente requiere de 92 votos a favor y se espera que la sesión final en la que se decida el futuro del mandatario se realice este sábado. Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo. Se les olvidó que tanto el contrato, la adenda, como el informe de Contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre el 2018 y el 2020. 3 años antes de que yo asumiera. La capital de Ucrania, Kiev, recibió una nueva e intensa ronda de ataques aéreos rusos. Ucrania aseguró que logró derribar 18 misiles rusos durante la noche, cuando las alarmas antimisiles sonaron en la ciudad de Kiev. Desde Rusia afirmaron que tras el ataque contra la capital lograron destruir un sistema de defensa de misiles Patriot que fue construido en Estados Unidos. Las autoridades rusas agregaron que los bombardeos nocturnos también estaban dirigidos contra unidades de combate ucranianas y sitios de almacenamiento de municiones. 2 de la mañana con 7 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo en medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca justamente la predicción del tiempo para esta semana, porque se emite una alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas para 10 comunas de esta región metropolitana. Revisamos el pronóstico del tiempo para hoy, miércoles 17 de mayo de 2023. Santiago tendrá llovizna y 15 grados de máxima probable. En tanto, Angol tendrá, en la región de la Araucanía, tendrá cielo parcial y 16 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.